5 de noviembre de 2025, Puerto Cabello, 4:36 am. Hora local, un escuadrón de patrullas de la Armada venezolana salió de Puerto Cabello bajo estricto silencio de radio. 4 embarcaciones, cada una armada con ametralladoras pesadas de 127 milímetros y lanzadores de 73 milímetros de la era soviética, tenían la orden de interceptar el buque de guerra estadounidense que entraba en aguas bolivarianas. Los estadounidenses aún no lo sabían, pero la información de inteligencia del escuadrón ya era incorrecta. El objetivo no era un destructor solitario, era el United States Ship Dwight D. Eisenhower, una base aérea flotante de 10.000 toneladas con un grupo de ataque de 6 buques de guerra. A las 5:21 am, los radares del Eisenhower detectaron ecos débiles desde el sur. Pequeños, rápidos, descoordinados, no coincidían con el tráfico comercial. Puente de combate. Tenemos 27 millas. Para finalizar, el capitán del portaaviones respondió: vamos a iluminarlos. En segundos, el United States Ship Gravely y el United States Ship Mason ajustaron su rumbo y formaron una cuña defensiva frente al portaaviones. La formación de escolta se cerró. Las torretas Phalanx Seawees giraron a modo de espera. Cada marinero en la cubierta sabía que esta formación significaba una cosa: posible acercamiento hostil. La lancha venezolana líder Niwata, de 23 años, aceleró su motor a más de 40 nudos. Su capitán creyó que perseguían a un destructor estadounidense solo. Su ataque con radar no notó la enorme firma de radar detrás de él, el propio portaaviones. A las 5:48 am, el escuadrón venezolano rompió el silencio de radio. Están entrando en aguas bolivarianas, cambien el rumbo de inmediato. No hubo respuesta, solo estática proveniente del portaaviones. 3 minutos después, los botes entraron en rango visual y fue exactamente en ese momento cuando cada marinero en el Niwata 23 se dio cuenta de su error. No estaban mirando a un destructor, estaban frente a un portaaviones estadounidense respaldado por un grupo de ataque completamente armado que ya tenía fijada su posición. Los botes venezolanos no se toparon con cualquier barco estadounidense. No, navegaron directamente hacia una de las formaciones más letales que existen en el mar. Un grupo de ataque de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. En el centro, el Dwight D. Eisenhower, indicativo Dwight D. Eisenhower, un portaaviones de propulsión nuclear con 4,5 hectáreas de cubierta blindada y que transporta casi 70 aeronaves para su tripulación. Es una ciudad flotante para quien sea lo bastante tonto para desafiarla. Es una tormenta infernal envuelta en acero, flanqueada por 2 destructores clase Arleigh el Gravely y el Mason, cada uno repleto de armamento, con más de 90 celdas de lanzamiento vertical que albergan desde misiles de crucero Tomahawk hasta interceptores Sea Sparrow en el anillo exterior, un crucero clase Ticonderoga, el Philippine Sea, brindando cobertura y rastreando todo lo que se encuentra a 250 millas a la redonda, 2 helicópteros MH-60R, Seahawk patrullando la superficie, con sus sonares sumergibles emitiendo señales y sus cámaras infrarrojas buscando objetivos rápidos. El centro de información de combate del portaaviones conecta todo: radar, sonar, alimentación satelital, todo en una sola imagen del tamaño de un océano. Cuando aparecieron esos botes venezolanos, todos los barcos del grupo los vieron al mismo tiempo, el sistema los marcó. Skunk Alpha 1 a 4 contactos de superficie desconocidos, rumbo norte, velocidad 42 nudos. La orden fue mantener el rumbo, no atacar a menos que nos disparen. Es una regla simple, basada en la experiencia. La Marina de los Estados Unidos no retrocede. Primero, te dejan acercarte lo suficiente para que notes el gran error que cometiste. Y en este momento 4 capitanes venezolanos estaban a punto de aprender esa lección por las manos. A las 5:52, el operador de radar a bordo del Gravely se inclinó hacia adelante en su asiento. Contacto, acelerando, rumbo estable. No cambian de rumbo. Esa sola frase convirtió todo el centro de información de combate en un cable electrificado. En la pantalla principal, 4 puntos pequeños se deslizaban por el radar de superficie. Ahora, a solo 22 millas, estaban inmóviles. Como los contrabandistas harán todo lo posible para evitar ser detectados. Estos botes venían directo y rápido.
El capitán del Gravely hizo la llamada transmitida por el canal de emergencia marítima. El operador de radio presionó el micrófono. Embarcaciones venezolanas no identificadas, este es un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Están operando en aguas internacionales. Cambien de rumbo de inmediato. Nada. La formación venezolana se dividió. 2 botes se mantuvieron bajos junto a las olas y 2 formaron un patrón de pinza. Eso no es navegación al azar, eso es entrenamiento. En la cubierta del Eisenhower, los jefes de tripulación prepararon rápidamente otro helicóptero MH-60R Romeo para vigilar el objetivo. En 2 minutos, los rotores del Seahawk cortaban el aire húmedo del Caribe. El piloto ascendió a 500 pies sensores en contacto visual. 4 lanchas patrulleras rápidas de unos 45 pies grises y con banderas venezolanas. Cañones montados al frente, el centro de mando del portaaviones transmitió el video a cada barco de la formación. La imagen era nítida. Estelas cortando senderos blancos hacia el grupo estadounidense. A las 6:01 la lancha líder venezolana localizó el objetivo en el radar. Echo 2, su hoja de inteligencia decía que Eco 2 era el destructor estadounidense operando sin escolta de portaaviones. Un objetivo perfecto para una pasada de advertencia. La idea era simple: sobrevolar cerca, disparar algunas ráfagas de advertencia, filmar el enfrentamiento y enviar las imágenes directamente a los medios estatales. Caracas quería pruebas de que su armada podía hacer retroceder a los estadounidenses, pero sus datos tenían 2 días de antigüedad. Echo 2 ya no estaba solo. Durante la noche, el grupo de ataque del portaaviones había cambiado de posición. El eco de radar que estaban persiguiendo no era un destructor, era el United States Ship Dwight D. Eisenhower, la nave insignia misma. Desde el puente del Niigata 23, la silueta estadounidense que se alzaba sobre el horizonte se veía extraña. Demasiado grande, demasiado plana, demasiado alta. La sección transversal del radar llenaba todo el alcance. Su capitán dudó, pensando que eran 2 barcos uno al lado del otro. Luego, el reflejo de los elevadores de aviones y las luces de la torre lo confirmaron. Estaban mirando un portaaviones. En ese momento, el grupo de ataque estadounidense estaba en alerta total. Gravely y Mason se movieron para bloquear las embarcaciones, mientras los helicópteros vigilaban desde el aire. Y dentro del centro de dirección de combate del Eisenhower, todos los sensores estaban enfocados en la formación venezolana. Los venezolanos, todavía intentando completar su demostración, dispararon 2 ráfagas cortas al agua, no solo como exhibición, sino dirigidas hacia un portaaviones estadounidense. En máxima alerta, los destellos de los cañones no son una broma. El radar de control de tiro del Gravely se activó de inmediato para rastrear el objetivo. Sonó la llamada. Los botes venezolanos de repente se vieron iluminados por varios sistemas de armas. Las alarmas sonaban dentro de sus cabinas, tonos de bloqueo de misiles que nunca antes habían escuchado. En menos de 1 minuto se dieron cuenta de lo que había salido mal. No habían asustado a un buque de guerra estadounidense. Habían amenazado a un grupo de ataque de portaaviones de propulsión nuclear con armas reales listas para usarse. El comandante venezolano gritó por la radio sacudiéndose: cesen el acercamiento, retírense. Pero ya era demasiado tarde para palabras tranquilas. La respuesta estadounidense ya había comenzado a desarrollarse. 603. El centro de combate del portaaviones entró en alerta roja. Sin luces ni sirenas, solo una voz tranquila y profesional. Condición 1. Permiso para usar armas en defensa propia. En el destructor, los marineros Graves se posicionaron en el cañón de 5 pulgadas. La torreta Phalanx Sea-Wiz giró y siguió automáticamente a las lanchas rápidas, disparando su cañón a 4.500 tiros por minuto, listo para destruir todo lo que cruzara la línea. Con un solo interruptor, el Caribe brillaría como el 4 de julio. Arriba, el helicóptero Seahawk bajó a 200 pies manteniéndose sobre las patrullas cercanas. El operador de sensores veía a los hombres en el Niigata 23, con cascos, bandanas y dedos en los gatillos, hasta que sonó un tono en los audífonos del Seahawk. El radar de control de tiro del barco venezolano apuntó al Gravely. Ese fue el detonante final, puente, estamos marcados, dijo el piloto. Copiado. Estén atentos, no disparen salvo que reciban fuego primero. En el Eisenhower, el oficial de acción táctica revisó la lista de verificación de reglas de enfrentamiento.
La política de Estados Unidos era muy clara. No inicien una pelea, pero termínenla rápido si llega a empezar. Pasó un minuto tenso. Cada artillero, cada operador de radar, cada marinero simplemente esperó. Los botes venezolanos bajaron un poco la velocidad. Después, uno aceleró de nuevo y se deslizó a 45 nudos, directo hacia la proa del Gravely. Listos con las contramedidas, llegó la orden. Las bengalas estaban listas y los designadores láser calentándose. Un solo error, una ráfaga demasiado cerca y todo terminaría en segundos. El capitán del Gravely mantuvo la mano firme. Él conocía las probabilidades. 4 lanchas pequeñas contra 2 destructores y un portaaviones. Eso no es una pelea. Es una nota de suicidio. A las 6:06 el Seahawk informó. Una embarcación ha roto la formación, alejándose, luego otra más. Luego las señales del radar comenzaron a desvanecerse una por una. El enfrentamiento se estaba rompiendo lentamente, pero no de manera pacífica. Los cañones estadounidenses seguían listos, las radios seguían en silencio, porque todos en cubierta sabían que solo porque se estaban retirando ahora no significaba que todo había terminado a las 6:07. Una embarcación venezolana, Casco 23, giró en arco y volvió al flanco sur del portaaviones. Nadie sabía si era confusión, orgullo o malas comunicaciones. Pero para los estadounidenses que observaban en el radar, parecía un contacto de ataque acercándose rápido, rumbo 210. Cada barco en el grupo de ataque adoptó una formación defensiva de inmediato. El Mason ajustó su rumbo colocándose entre el portaaviones y el contacto que se acercaba. El lanzador CRAM giró las compuertas de los misiles abriendo un movimiento en falso, y esto se convertiría en una guerra muy corta desde el aire. El piloto del Seahawk lo informó. La lancha venezolana líder está girando dentro de la estela del Mason. Distancia 15 millas náuticas, eso está a solo segundos en tiempo naval. En el centro de información de combate del Mason, la voz del oficial de guardia táctica era calmada pero firme. Si esa lancha cruza las 1000 yardas, actúa con una ráfaga de advertencia, ¿entendido? Línea de 1000 yardas. Cuando la nave venezolana se aproximó, el Mason lanzó 2 bengalas verdes, señal de la Marina de Estados Unidos, para advertir: aléjate. Sin respuesta. Entonces, el artillero de la lancha venezolana cometió un error que casi lo desencadena todo. Amartilló el cerrojo de su cañón de cubierta. Solo un sonido metal contra metal captado por el micrófono de la cámara del Seahawk. El cañón se movió. El piloto reportó objetivo a menos de 900 yardas y el capitán del Gravely ordenó no disparar levantando la mano. Solo un segundo más. A las 6:08 la lancha venezolana giró bruscamente a babor, los motores aullando mientras se alejaba, levantando una estela de espuma. Las otras lanchas la siguieron. Formación rota. Luego llegó el mensaje por radio. Contactos en retirada, todas las unidades en espera. Armas mantengan el seguimiento. Había pasado un minuto de un tiroteo que ninguno de los dos bandos quería, pero que ambos estuvieron a segundos de comenzar. A las 7 el mar estaba vacío, sin lanchas venezolanas ni ecos de motores en el sonar. El grupo de ataque mantuvo el rumbo a 20 nudos hacia el norte, pero la pelea no había terminado, solo se estaba trasladando a otro campo de batalla, el político. 2 horas después, medios estatales venezolanos difundieron un video corto y borroso de sus lanchas patrulleras cruzando el mar a toda velocidad, superpuesto con la narración que afirmaba que habían repelido una incursión estadounidense. En Washington, el Pentágono no perdió tiempo. Publicaron imágenes satelitales y registros completos de radar que demostraban que el grupo estadounidense había estado operando en aguas internacionales, a más de 80 millas del territorio venezolano. La Marina lo llamó una imprudente política de confrontación. Caracas lo llamó defensa soberana. Ambos lados tenían razón técnicamente y estaban completamente dispuestos a no ceder. Los diplomáticos actuaron para calmar la situación. No hubo disparos ni heridos, solo casi un accidente. Pero dentro de la flota, los marineros sabían la verdad. La diferencia entre un casi accidente y una guerra puede ser tan pequeña como una llamada de radio mal entendida o un dedo nervioso en el gatillo. Al día siguiente, el grupo de ataque Eisenhower se movió silenciosamente al norte.
Los barcos venezolanos volvieron al puerto sin radio. Ambas naciones siguieron adelante públicamente, pero todos en el mar sabían que no sería el último susto. En estas aguas, la gente piensa que los buques de guerra pueden verlo todo. En realidad, el océano todavía oculta los errores mejor que cualquier campo de batalla en la tierra. De noche o con poca luz, un destructor y un portaaviones pueden lucir casi iguales en una pequeña pantalla de radar. Ambos tienen enormes cascos de acero, devoluciones de radar similares y ruido electromagnético complejo rebotando en las olas. Si le sumas mal clima, operadores cansados y equipo viejo, de repente tu objetivo no es lo que creías. Eso ocurrió aquí. Las patrullas venezolanas usaban datos de radar de la costa, no sensores del barco. Sus coordenadas venían de una cuadrícula fija que ignoró el movimiento nocturno del grupo de portaaviones en el Caribe. Incluso un recorrido de 30 millas puede transformar una patrulla rutinaria en una confrontación total. Cuando los gobiernos mezclan política y mala conciencia situacional, todo se vuelve peligroso rápidamente. Los oficiales navales lo llaman amenaza, interpretando el movimiento del otro como agresión, aunque solo sea defensa propia. La verdad es que las armadas modernas dependen tanto del juicio pues humano como de la tecnología, y un eco de radar mal interpretado o una transmisión mal escuchada puede convertirse en una crisis internacional antes de que alguien siquiera diga la palabra fuego. Los informes oficiales luego lo llamaron un encuentro rutinario. Los marineros lo llamaron distinto. Fue lo más cerca que estuvieron de disparar munición real fuera de guerra. Mirando hacia atrás, es difícil no preguntarse qué tan delgada es realmente esa línea. Una bengala, un bloqueo de radar equivocado, un comandante perdiendo los nervios, eso es todo lo que se necesita para convertir un enfrentamiento tenso en titulares. Nadie quiere escribir en el mar. No hay botón de repetición. Una vez que te comprometes, tienes que vivir con las consecuencias. Aquí está la pregunta para ti. ¿Estás en el puente? Las alarmas pronto suenan, 4 lanchas rápidas se acercan a tu barco a 40 nudos. ¿No disparas y te arriesgas a que te ataquen o aprietas el gatillo? Primero, deja tu respuesta abajo. Quiero ver cómo decidirías en esa situación. Gracias por ver este episodio. Si te gustó, dale like, compártelo con un amigo que ame las historias navales y suscríbete. Así nunca te perderás un informe en momentos críticos del océano. Y si quieres apoyar más al canal, únete a la flota. Recibirás insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudarás a sacar a la luz más historias marítimas reales. Solo haz clic en unirse en la página de nuestro canal y súbete a bordo. Al final, la Armada venezolana no solo eligió el objetivo equivocado, sino que eligió el peor día posible para olvidar su mapa. Nos vemos en el próximo.